Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo para ustedes una historia que estoy segura que va a dejar a muchos con la boca abierta, un tema que me han pedido muchísimo y que me emociona compartir. Se trata de algo que a todos nos ha tocado de alguna manera, directa o indirectamente, el arrepentimiento. Y no hablo de cualquier arrepentimiento sino de uno muy particular, uno que involucra a una estrella que admiramos mucho y a una situación que honestamente suena como sacada de una telenovela. ¿Están listos para saber de quién hablo y por qué su ex se arrepintió de dejarla? Si aún no son parte de esta comunidad, les invito a que se suscriban ahora mismo, activen esa campanita para no perderse nada, porque hoy vamos a desgranar un drama que tiene a todos comentando. Como saben, en este canal nos encanta estar al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo y sobre todo, de esas historias que nos recuerdan que detrás de las cámaras y los flashes hay personas con emociones, con relaciones que a veces toman rumbos inesperados. Y la historia que les traigo hoy es precisamente de eso, de giros inesperados, de segundas oportunidades y sobre todo, de cómo el tiempo y la distancia pueden cambiar perspectivas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su belleza. Muchos la conocen por sus papeles icónicos, por su sonrisa radiante y por ser una figura pública admirada. Pero lo que hoy nos trae aquí no es tanto su carrera, sino un aspecto mucho más personal de su vida, uno que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Resulta que, según se ha rumoreado y especulado intensamente, uno de los exnovios de Demet Özdemir, un hombre con el que tuvo una relación importante, estaría arrepintiéndose profundamente de la decisión que tomó de separarse de ella. Y ojo, no estamos hablando de un simple «ay, qué pena que terminamos», no, esto parece ir mucho más allá. Se habla de un arrepentimiento genuino, de darse cuenta de lo que perdió, de reconocer el valor de lo que tuvo a su lado y que por alguna razón decidió dejar ir. Es una historia fascinante porque, seamos honestos, ¿quién no ha pasado por una ruptura y se ha preguntado ¿qué hubiera pasado si? ¿Quién no ha mirado hacia atrás y ha pensado en algo que hizo mal o en una oportunidad que dejó escapar? Bueno, pues parece que a este ex, las cosas le están dando una vuelta de 180 grados. Para entender un poco mejor el contexto, recordemos que Demet Özdemir ha tenido algunas relaciones públicas que han sido seguidas de cerca por sus fans. Y una de las más comentadas y la que parece ser el centro de este nuevo rumor, es su relación con Can Yaman. Ustedes saben, ambos protagonizaron juntos una serie que fue un éxito rotundo y, como suele suceder en estos casos, la química en pantalla traspasó a la vida real. Tuvieron un romance que ilusionó a muchísimos seguidores, un ship que se convirtió en algo real. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo de la fama, la suya no duró para siempre. Se separaron y, como es normal, cada uno siguió su camino. Pero aquí viene lo interesante, lo que ha desatado toda esta ola de especulaciones. Últimamente han surgido señales, comentarios y hasta interpretaciones de ciertas acciones que apuntan a que Can Yaman, el ex en cuestión, podría estar sintiendo una profunda nostalgia o, mejor dicho, un arrepentimiento. Y esto no es algo que salga de la nada. Han sido los propios medios de comunicación y los seguidores más atentos quienes han captado ciertas pistas. Por ejemplo, se ha comentado sobre comentarios indirectos, me gusta a publicaciones antiguas de Demet en redes sociales, o incluso a veces se habla de miradas o gestos en eventos públicos que dan a entender algo más. Ahora bien, es importante ser cautelosos con la información que circula en el mundo del espectáculo. A veces la prensa exagera, busca el sensacionalismo, o simplemente los fans interpretan lo que quieren ver. Pero en este caso, la insistencia y la cantidad de pequeños indicios que se han ido acumulando han hecho que la teoría del arrepentimiento de Can Yaman cobre cada vez más fuerza. Se dice que él mismo ha mencionado en entrevistas, de forma muy sutil, que echa de menos ciertos aspectos de su vida pasada o que valora mucho lo que tuvo. Y cuando se unen estas declaraciones con el hecho de que Demet Özdemir está pasando por un momento profesional increíble, con proyectos exitosos y un reconocimiento internacional cada vez mayor, el contraste es aún más notorio. Piensen en esto, Demet Özdemir ha sabido reinventarse, ha seguido creciendo profesionalmente, ha construido una carrera sólida y, además, se la ve feliz, radiante en un momento de plenitud. Y por otro lado, si realmente Can Yaman se arrepiente, significa que quizás no ha encontrado algo comparable, que la separación le ha hecho. O reflexionar sobre lo valioso que era lo que tenía a su lado.
Es como si de repente se diera cuenta de que dejó ir una joya y ahora la ve brillar en manos de otra persona, o mejor dicho, que la joya brilla por sí sola y él ya no la tiene. Y aquí es donde entra la parte humana de la historia. El arrepentimiento es una emoción compleja. Puede surgir por 1000 razones, por darse cuenta de un error, por la pérdida de alguien valioso, por ver que la otra persona ha prosperado y tú te has quedado estancado, o simplemente por la simple reflexión que trae el paso del tiempo. En el caso de una ruptura, el arrepentimiento puede ser particularmente doloroso, porque implica reconocer que tomaste una decisión equivocada, que quizás no supiste valorar lo que tenías en el momento adecuado. Y si hablamos de una figura pública como Demet Özdemir, cuyo éxito es cada vez más evidente, ese arrepentimiento puede sentirse aún más agudo. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Demet Özdemir no solo es hermosa y carismática, sino que también es una profesional dedicada. Ha demostrado versatilidad en sus papeles, ha trabajado duro para perfeccionar su arte y se ha ganado el respeto de la industria. Además, su actitud positiva y su capacidad para conectar con el público son innegables. Cuando una persona así toma la decisión de seguir adelante en su vida, y lo hace con éxito, es natural que quienes estuvieron a su lado y no supieron retenerla puedan sentir esa punzada de arrepentimiento. Y volviendo a los rumores sobre Can Yaman, se dice que él mismo ha expresado cierto pesar por cómo terminaron las cosas, quizás admitiendo que las presiones de la fama, los malentendidos o simplemente la juventud jugaron en contra de su relación. Lo cierto es que si la información es correcta, se trata de un clásico caso de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Es una lección que muchos hemos aprendido, y que parece que algunas celebridades también están experimentando en carne propia. Para ser honestos, en el mundo del espectáculo, las rupturas son moneda corriente. Las agendas apretadas, la exposición mediática, las constantes giras y rodajes, todo eso puede poner a prueba hasta la relación más fuerte. Y cuando una relación termina, es difícil saber exactamente qué pasó por dentro, cuáles fueron las razones reales, y quién tuvo la culpa si es que la hubo. Pero lo que sí podemos observar son las consecuencias, las actitudes posteriores, y en este caso, la sensación generalizada es que hay un arrepentimiento palpable. Imaginemos la situación desde la perspectiva de él. Haber tenido una relación tan intensa con una persona como Demet, y luego verla triunfar aún más, brillar con luz propia, y además verla feliz en su vida sin él. Eso, para alguien que quizás todavía tiene sentimientos o que simplemente se da cuenta del error que cometió, puede ser bastante difícil de procesar. Es un golpe para el ego, un recordatorio constante de una oportunidad perdida. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen en los rumores de arrepentimiento? ¿Consideran que las celebridades son diferentes a nosotros cuando se trata de amor y desamor? Personalmente creo que las emociones humanas son universales, sin importar el estatus o la fama. El dolor de una pérdida, la nostalgia, el arrepentimiento, son sentimientos que todos podemos experimentar. Y en el caso de Demet Özdemir y su ex, si realmente hay arrepentimiento, es una señal más de que el tiempo y la experiencia nos enseñan lecciones valiosas, a veces de la forma más dura. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir se ha convertido en un símbolo de resiliencia y éxito. Ha demostrado que incluso después de una ruptura, se puede seguir adelante, crecer y prosperar. Su carrera está en un punto álgido, y su vida personal parece estar en un momento de estabilidad y felicidad. Y eso, amigos, es algo admirable. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, que el tiempo cura heridas y también aclara mentes. Lo que en su momento pareció una decisión correcta, con el paso del tiempo puede revelar ser un gran error. Segundo, que el éxito y la felicidad de una persona no dependen de nadie más. Demet Özdemir está demostrando esto de manera espectacular. Y tercero, que en el juego del amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Las cosas cambian, las personas cambian, y las perspectivas también. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente se arrepiente? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas donde se arrepintieron de dejar ir a alguien? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta fascinante historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al investigarla y contarla. Si les gustó este contenido y quieren seguir recibiendo más historias intrigantes, análisis de la vida de sus celebridades favoritas y mucho más, no olviden darle un gran M.
gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más sorpresas. Hasta la próxima.